Ok, bueno, en la clase de hoy primero vamos a resolver un problema de movimiento armónico simple utilizando el concepto de conservación de energía y luego pues a adentrarnos en otro tipo de sistemas. Entonces vamos a estudiar el movimiento armónico simple vertical. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre el horizontal y el vertical y solo básicamente es una pequeña consideración que hay que hacer en la deducción y luego pues vamos a ver que se comportan de la misma manera, que las ecuaciones de movimiento pues son prácticamente las mismas. Entonces voy a vamos a empezar resolviendo o deduciendo una ecuación. Estamos aquí en la sección 9. Okay. Entonces vamos a deducir una ecuación. A ver, ¿qué fecha es hoy? 25 de mayo. Entonces vamos a deducir una ecuación que suele ser muy útil para los problemas de movimiento armónico simple. Esta ecuación, una ecuación alternativa para encontrar la velocidad, en una posición determinada. Nosotros ya tenemos una ecuación que me permite calcular la velocidad con respecto al tiempo. Ahora vamos a encontrar una ecuación de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, partimos de la ecuación o de la definición de la energía mecánica, que es que la energía mecánica es un medio de la masa por la velocidad o la rapidez al cuadrado, ese es el término de energía cinética, más un medio de la constante del resorte por x al cuadrado, y vimos que esto iba a ser igual a un medio de k por a cuadrado. Esto resume lo que vimos en la clase de ayer. Siempre recuerde que estas expresiones son para un sistema masa-resorte. Es decir, estamos trabajando particularmente para ese sistema. Lo que ocurriría en otros sistemas es que yo tendría los términos de energía en el lado izquierdo, los que sean o los que estén involucrados para el tipo de movimiento que realiza, y del lado derecho entonces tendría una constante también, que no necesariamente va a ser un medio de k por a cuadrado, ¿no? Porque hay sistemas que no tienen resortes, por lo tanto no puede aparecer una constante ahí de resorte, ¿no? Pero sí va a ser un término constante el del lado derecho. Ok, entonces lo que quiero hacer en esta ecuación es primero cancelar los un medio, que son un factor común, y luego pues voy a multiplicar la ecuación, voy a multiplicar la ecuación o dividirla más bien, dividir la ecuación entre k, para que se me cancelen los k y me quede m sobre k en el primer término. Queda aquí, o no, mejor, creo que me conviene más dividirla sí, entre m, para dejar sola la velocidad. Entonces me quedará la velocidad x al cuadrado más k sobre m por x al cuadrado igual a k sobre m por la amplitud. Entonces mando el segundo término al lado derecho y entonces me va a quedar un factor común que sería k sobre m de a cuadrado menos x al cuadrado. Saco raíz a ambos lados. En esta ocasión sí voy a poner el más menos
porque la velocidad puede ser tanto positiva como negativa, depende de la dirección a la cual se vaya moviendo, y entonces aquí me va a quedar la raíz de k sobre m como factor común, a cuadrado menos x al cuadrado. Y aquí puedo usar las propiedades de los radicales, que puedo separarlo en dos raíces esto. Es decir, esta raíz, que es la primera raíz, la raíz de k sobre m, pues eso es omega. Entonces puedo escribir la velocidad para una posición de x como más menos omega por la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Y ahí tengo la ecuación final. Entonces, esta ecuación es muy útil porque me permite, a diferencia de la otra ecuación que tenía, hay que compararla con la ecuación de velocidad igual a menos a omega cuadrado seno de omega t más phi. Esa ecuación es una ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿no? Y esta que acabo de encontrar es la velocidad en función de la posición. O sea, imagine que a usted le dicen cuánto es la velocidad del objeto cuando se encuentra a 5 centímetros del punto de equilibrio. Entonces, con la otra ecuación, eso no lo podría calcular porque necesitaría tener el tiempo para ella. Entonces, por eso esta ecuación es muy, muy, muy importante. Ok, entonces, pero esta ecuación me da otra información que es muy, muy, muy relevante, ¿no? Por ejemplo, puedo darme cuenta que cualquier posición que yo coloque, este es un cálculo que hace el libro, de hecho, por ejemplo, si x es igual a más menos a medios, porque si se fijan la x está al cuadrado, entonces realmente el mismo resultado obtengo si lo pongo más o si lo pongo menos. Entonces, ok, entonces da lo mismo y si lo sustituyo aquí en esta ecuación, pues lo que voy a obtener es a menos omega raíz de a cuadrado menos, aquí al elevarlo al cuadrado me va a quedar a cuadrado sobre 4. Y 1 menos un cuarto, pues son 3 cuartos. Entonces me va a quedar más menos omega raíz cuadrada de 3 cuartos de a cuadrado. Eso sería la raíz de 3 entre 2, bueno, falta el más menos, omega por a. Pero ¿quién es omega por a? ¿O qué es omega por a en un movimiento armónico simple? A ver, Olvin. Velocidad La máxima. velocidad. Velocidad máxima. Ya le ayudaron ahí. Ok, velocidad máxima. Más menos raíz de 3 sobre 2 veces la velocidad máxima. Entonces, la velocidad en cualquier punto de la trayectoria del movimiento armónico simple es nada más un múltiplo de la velocidad máxima, ¿sí? O sea, nunca voy a poder alcanzar yo una velocidad más grande que la velocidad máxima, pues. Entonces, por lo tanto, el número que me vaya a resultar ahí multiplicando la velocidad máxima tiene que ser un número entre 0 y 1. Bueno, puede ser realmente debería ser entre menos 1 y 1, ¿sí? Siempre. Nunca va a ser mayor a 1, porque nunca va a ser una velocidad más grande que la velocidad máxima, ¿no? Entonces eso comprueba también, pues, obviamente lo que nosotros hemos estado hablando sobre el movimiento armónico simple. Ok, entonces vamos a resolver un problema
no utilizando esta ecuación, ¿verdad? Pero sí déjenla por ahí a mano, ¿no? Déjenla a mano, porque resulta importante sobre todo para resolver algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, yo le podría preguntar en una pregunta conceptual, eh, en un cuarto de la amplitud, eh, ¿cuántas veces es menor la velocidad que la... Bueno, lo voy a poner así con el cálculo que tengo aquí en pantalla, mejor para que lo entiendan. Yo le podría preguntar en una pregunta conceptual, eh, ¿qué porcentaje de la velocidad máxima tiene una partícula cuando se encuentra en la mitad de la amplitud? Escucha esa pregunta. ¿Qué porcentaje de la velocidad máxima tendría una partícula cuando se encuentra en la mitad de la amplitud? Entonces usted lo que tendría que hacer es ese cálculo en azul, que acabo de hacer yo en las últimas dos líneas, ¿ya? Agarrar esta ecuación y decir, bueno, la sustituyo y sustituyo la mitad de la amplitud y veo ahí esta relación. Y entonces me queda raíz de 3 sobre 2. Me voy a la calculadora y pues hago ese cálculo numérico, ¿no? Raíz de 3 entre 2. Entonces, 86, 87, vamos a decir. Entonces la respuesta sería, es el 80, representa el 87% de la velocidad máxima. En ese punto tiene el 87% de la velocidad máxima. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que analizar, ¿verdad? Como ven, las preguntas conceptuales casi nunca son preguntas en las cuales usted tira una moneda y ya dice, ah, esta es, o solo la tira al azar, sino que tiene que hacer un razonamiento y para hacer ese razonamiento, entonces tiene que seguramente escribir un par de cosas, un par de líneas en su cuaderno, ¿verdad? Por eso es que en el examen se debe justificar esas preguntas. Bueno, entonces, como les digo, vamos a resolver un problema. Este lo he puesto ya en varias ocasiones en examen. Es bastante interesante. Es el problema 1431. 1431. Bueno, están dos partes, así que hagamos las dos capturas. Es un problema que se resuelve usando energía. No necesariamente con energía, pero lo vamos a resolver así, ¿verdad? Para que usted vea una también forma diferente para resolver los problemas. Una muerte. Creo que no la guardé. Ahora sí. Muy bien, entonces el problema 1431 me dice, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. No me dice particularmente si es un sistema masa-resorte o cualquier otro. Cuando dicho objeto está desplazado 0,60 metros a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de
2.20 metros por segundo a la derecha y una aceleración de 8.40 metros por segundo a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Bueno, entonces tratemos de entender un poco la información que nos da. Entonces, aquí voy a representar el rango de movimiento. Aquí digamos el punto de equilibrio. Aquí la amplitud, negativo de la amplitud. Me dice que el objeto está desplazado 0.600 metros a la derecha de su posición de equilibrio. No conozco la amplitud, entonces no sé exactamente dónde ubicarlo. Lo que sí es que no lo voy a poner ni en la amplitud ni en el punto de equilibrio, sino en un punto intermedio. Entonces, no sé, poner algo, vamos a poner aquí. ¿Sí? Me dice que tiene una velocidad de 2.20 metros por segundo a la derecha. O sea, la velocidad, o sea, se va moviendo hacia la amplitud. Tiene una velocidad en X y tiene una aceleración de 8.40 metros por segundo a la izquierda. Entonces eso quiere decir que se va desacelerando y por lo tanto se va moviendo desde el punto de equilibrio hasta la amplitud. Y luego me pregunta a qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda. O sea, ¿cuánta distancia tiene que recorrer de la posición donde lo tengo actualmente hasta la amplitud para que se detenga? Entonces, lo que me están pidiendo es una distancia que es esta. Vamos a llamar delta X. Y esa distancia delta X, por diferencia de distancia, se nota que es igual a, bueno, aquí tiene una posición X, ¿no? Entonces, es igual a la posición, a ver, es una posición en X que ya la conozco. Entonces, delta X sería la amplitud menos esa posición en X. O sea, amplitud menos 0.600 metros. Listo. Entonces, para poder calcular ese delta X, lo que yo necesito calcular es la amplitud, ¿no? Porque ya conozco X. Entonces, ¿cómo calculo la amplitud? En base a los tres datos que me dan. Solo me están diciendo la posición en X, la velocidad y la aceleración. No tengo información sobre las condiciones iniciales como para poder encontrar la constante de fase y encontrar las ecuaciones de X, la de velocidad o de la aceleración y en base por ahí irme, ¿no? Tampoco tengo mucha información como para calcular, no, eso, la constante de fase, ¿no? Entonces, no me conviene irme por aquel camino, me conviene irme por la parte de energía, ¿sí? Entonces, yo acabo de mostrarles una ecuación la cual decía lo siguiente, que la velocidad en una posición X es más menos omega amplitud cuadrado menos X. Entonces, en esta ocasión, el más menos viene dado porque usted sabe que en esa posición en X el objeto se puede mover de dos maneras, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, en este caso a mí ya me están diciendo que se va moviendo hacia la derecha, por lo tanto yo sé que este signo aquí es más, no puede ser menos porque ya la ecuación o el enunciado me está diciendo que se va moviendo hacia la derecha. Bueno, entonces de aquí puedo despejar para la amplitud. Me quedaría la velocidad en X entre omega igual a cuadrado menos X al cuadrado. Y esto es igual, bueno, si saco la raíz cuadrada a la velocidad en X al cuadrado, omega al cuadrado, a cuadrado menos X al cuadrado. Entonces, pues la amplitud al cuadrado será igual a la velocidad en X al cuadrado entre omega al cuadrado más X. Y finalmente, sacando la raíz, me quedaría, aquí no es necesario poner más menos, porque la amplitud es una cantidad definida positiva, la velocidad en X al cuadrado, omega al cuadrado más X.
Y esta ecuación les resultará familiar porque es una ecuación que dedujimos anteriormente en clase. Es aquella que salió a partir de las ecuaciones de posición y de velocidad. Incluso por aquí puedo mostrarla. La vimos creo que la semana pasada, si mal no recuerdo. Ah, no, no están estos apuntes, están los apuntes de lunes. Sí, es de lunes. ¿Sí? Entonces, esta ecuación pues ya la teníamos, ¿no? O sea, solo quería mostrar aquí que puedo llegar a la misma ecuación. Puedo llegar a la misma ecuación. Bueno, pero resulta que no tengo omega. No tengo omega, ¿no? Ahí es donde viene el por qué nos dan el dato de la aceleración. La aceleración es tanto hacia la izquierda, ¿no? Por eso nos dan la aceleración. La aceleración nos la dan porque nosotros sabemos que la aceleración en x es el negativo de omega cuadrado por x. Entonces yo puedo despejar para omega cuadrado aquí. Omega cuadrado será entonces menos la aceleración en x entre x. Y la aceleración, pues me dicen que es de, aquí tendría menos por menos 8.4 metros por segundo al cuadrado entre x, que es 0.600. Y eso me da omega cuadrado. Voy a la calculadora, 8.4 entre 0.6. Me da 14. 14. Hay que tener cuidado con las unidades aquí, ¿verdad? Porque esto es omega al cuadrado. Entonces, no vamos a poner radianes por radianes al cuadrado entre segundo cuadrado, porque radianes al cuadrado realmente no existen. Entonces, usualmente, cuando, cuando se escriben radianes por segundo, una forma usual de escribir esas unidades es en segundo a la menos 1. Entonces, en este caso, esto quedaría como segundo a la menos 2, ¿no? Y eso lo llevo a la ecuación de arriba, la de la amplitud. Entonces, la amplitud sería la raíz de la velocidad. La velocidad son 2.20 metros por segundo al cuadrado entre omega al cuadrado, pero ya omega ya lo tengo al cuadrado, entonces son 14 segundo a la menos 2 más x, o sea 0.600 metros al cuadrado. Okay, entonces voy a hacer el cálculo. La raíz de 2.2 al cuadrado 2.2 al cuadrado. Perdón, ¿cuánto me dio omega al cuadrado? 14, ¿verdad? 14. Sí. Más 0.6 al cuadrado. Ahí está. Entonces me da 0.84 metros. 0.84 metros. Ahí está. 0.84 metros. Y finalmente eso lo traigo a la ecuación de delta x, que es la amplitud menos el 0.600. Entonces, el último paso es delta x, la amplitud, que es 0.84 metros menos 0.600 metros. Eso es 0.24 centímetros. Metros, perdón, metros. O sea, 24 centímetros. Muy bien, entonces ahí está, vean este problema. O sea, no es algo usual lo que nos piden, no es directamente una cantidad de las que ya conocemos, amplitud, velocidad, sino que nos está pidiendo una distancia, ¿no?
Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿quedó alguna duda en la solución? Presente. Contento presente. Ok, bueno, estamos bien, entonces. Usted había mencionado que esta era una solución, una forma para llegar a la solución, ¿verdad? Sí, sí, o sea, la otra era usando las ecuaciones de X y de velocidad, pero va a llegar a esta misma ecuación, pues, a esta misma ecuación. O sea, nosotros ya habíamos deducido esta ecuación antes con las ecuaciones, o sea, hay dos maneras de llegar a esta ecuación. Una es con las ecuaciones de velocidad, de posición y velocidad, y la otra es con energía, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay dos maneras de hacerlo. En la otra, pues había que plantear X, la velocidad, y luego hacer el despeje para la amplitud de las dos ecuaciones. No sé si acuerdan que lo que hicimos para hacer este despeje fue agarrar las ecuaciones de velocidad y de posición, eh, creo que elevarlas al cuadrado, si mal no recuerdo. Sí, elevarlas al cuadrado, luego sumarlas y llegar a una identidad trigonométrica, y con esa identidad trigonométrica llegábamos a esta amplitud, ¿no? Y aquí no, aquí lo hago mediante la ecuación de energía, ¿no? A eso me refería con dos formas de llegar a una ecuación. Obviamente que usted ya puede usar estas ecuaciones, no tiene por qué en el examen venir y hacer esa deducción que yo hice al inicio. No tiene que hacerlo. O sea, yo lo hago nada más para que ustedes vean que coinciden todas las cosas. Coinciden todas las cosas. Usted en el examen ya va a tener una hoja de fórmulas, de hecho, donde van a estar muchas de estas ecuaciones. Entonces no necesita hacer la comprobación, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo que vamos a revisar es lo que el libro de texto le llama el movimiento armónico simple vertical. Movimiento armónico simple vertical, ¿no? Es una forma de llamarlo, ¿no? No le llamaría yo así, yo le llamaría un sistema más a resorte vertical, pero porque podrían haber otros sistemas que son verticales y no todos se tienen por qué llamar movimiento armónico simple directamente. Bueno, vamos a ver una simulación. Déjeme que la voy a buscar porque no la tengo lista. Wow. Eso pasa cuando le presto la tablet a mi hijo. Ok, entonces la aplicación, el simulador es, creo que se llama masas y resortes. Creo que sí será. Masas y resortes, es de fe. Okay. Muy bien, entonces en este simulador nosotros podemos observar el movimiento armónico simple vertical. Vamos a entrar aquí a la parte introductoria. Entonces, en el vertical hay una pequeña diferencia respecto al horizontal, ¿no? En el horizontal, la posición de equilibrio del resorte es cuando el resorte no esté estirado ni comprimido, ¿sí? Y ya tiene unida la masa, ¿no? Ya tiene unida la masa, porque colocarle la masa al resorte no lo va a estirar ni comprimir, ¿no?
simplemente lo está en la posición de equilibrio, le une la masa y ya, ¿no? Entonces ahí está definiendo la posición de equilibrio. Obviamente la posición de equilibrio será el centro de masa del objeto, no del resorte. En el vertical, la diferencia está en el que, así como aparecen esos dos resortes que ustedes ven en la parte superior, ese no es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio será cuando el objeto está unido al resorte, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, vamos a tratar más o menos ahí. Es bien difícil ponerlo en una posición en la que no se esté moviendo, ¿verdad? Pero más o menos ahí donde está la masa de 100 gramos que acabo de colocar sobre el resorte, ya ha estirado una distancia adicional, ¿no? Sí, voy a anotar aquí en pantalla, poner color amarillo para que se destaque. Entonces, más o menos el resorte estaba como aquí, ¿no? Y si se fija, se estiró hasta aquí. Hasta aquí, ¿no? O sea, los 100 gramos, la masa de 100 gramos lo estiró una cierta distancia, ¿no? ¿Sí? Esa distancia, ¿para qué me sirve? Esta distancia le voy a llamar, o al menos el libro de texto le llama delta L. Delta L, L minúscula, delta L, ¿no? Entonces, yo voy a dejar que ese resorte se quede estático, que ya no se esté haciendo ese movimiento oscilatorio que está ahí, ¿verdad? Por lo menos en la simulación eso es bastante difícil de lograr. O sea, pararlo. Obviamente si lo paro aquí, si le doy pausa a la simulación, voy a dejar de compartir, si le doy pausa aquí, entonces obviamente se detiene, ¿verdad? Claro que se tiene que detener, pero ese no es el chiste, porque si lo detengo, entonces pues no voy a poder observar las oscilaciones. Ok, entonces, imaginando que no se está moviendo, esa es una posición de equilibrio. Entonces, en esa posición de equilibrio, le vamos a llamar la número 1. Obviamente que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 por la primera condición de equilibrio, ¿no? Entonces, yo voy a tener dos vectores aquí. Voy a tener un vector hacia abajo que va a ser el peso del objeto, o sea, es decir, los 100 gramos multiplicados por la aceleración de la gravedad, y hacia arriba voy a tener una fuerza, que es la fuerza de estiramiento o de compresión del resorte, ¿no? Y esas dos fuerzas tienen que estar en equilibrio. Entonces, la fuerza del resorte que va hacia arriba menos el mg tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza del resorte tiene que ser igual a mg. Y la fuerza del resorte viene dada por la ley de Hooke. La ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que esto es igual a K por X. Bueno, no X, aquí le llamé delta L. A K por delta L. Y esto es igual a mg, ¿no? O sea, esas dos fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? Tal vez alguien puede pensar, le faltó el signo menos ahí al lado izquierdo. Pero no, ese signo menos solamente me indica que son opuestos, ¿no? O sea, que la fuerza es opuesta al estiramiento o a la compresión. Entonces, en este caso estoy tomando nada más la magnitud de la cantidad. Entonces, esta primera condición me está diciendo que hay un equilibrio ahí. Entonces, ese punto que acabo de encontrar ahí, ese es el punto de equilibrio de la oscilación. Entonces vea usted que el resorte ya está estirado una distancia cuando está en el punto de equilibrio. Normalmente en los problemas, esta información, ese delta L, nos lo van a dar para que nosotros calculemos la constante del resorte. Porque si usted nota de esta ecuación, la constante del resorte pues es igual al peso entre el delta L. O sea, simplemente le pueden decir a un resorte que está colgado de un techo, se le coloca una masa de 100 gramos
y esa masa de 100 gramos estira no sé cuántos centímetros al resorte. Entonces, con esa información usted puede encontrar la constante del resorte. Entonces, les menciono eso porque eso es algo muy típico en los problemas del sistema masa-resorte vertical, que les den una información previa a la oscilación para que usted pueda calcular la constante del resorte. Porque la constante del resorte, obviamente, que está involucrada en las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de frecuencia, del período y todo lo que está después, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa. Después, no sé si quieren hacerle una captura a esto o ya lo anotaron en su cuaderno, ¿no? Porque lo voy a borrar. Entonces, posteriormente, lo que va a pasar es que yo tengo que desplazar adicionalmente la masa una distancia para que empiece la oscilación. Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces ya una vez lo tengo, voy a poner, creo que aquí hay una forma, aquí hay una forma de poner una referencia, ¿no? Entonces voy a poner esta referencia justamente más o menos ahí. Digamos que por ahí es el punto de equilibrio. Eso que acabo de poner entonces será el punto de equilibrio. Entonces yo puedo comprimir el resorte o puedo estirar el resorte para que empiece la oscilación. Y ahí estoy definiendo entonces mi amplitud. Entonces estiro una distancia, esa es la amplitud y lo suelto. Y ahí estoy consiguiendo el movimiento armónico simple vertical. Entonces vea que la diferencia está en que el punto de equilibrio no es exactamente en donde el resorte no esté estirado ni comprimido. Entonces vamos a pararlo por aquí en algún punto. A ver, el libro lo para, sí, justamente arriba de la referencia, así como lo tengo ahí. Bueno, entonces ahora voy a borrar todo esto y voy a anotar otras cosas, ¿no? O sea, ahora ya estoy en una situación en la cual el objeto ya está en movimiento. Ya está en movimiento. Entonces quiere decir que al estar en movimiento ya no va a tener una situación de equilibrio. Ok, entonces el objeto se encuentra, voy a marcar una distancia aquí, que va a ser la distancia a la cual está desplazado el objeto de la posición de equilibrio. Entonces, a esa distancia es a la cual yo le llamo X. Es la misma X que definimos en el movimiento armónico simple horizontal. ¿Sí? El desplazamiento que le llamamos. ¿Sí? El desplazamiento se mide a partir del punto de equilibrio. Ok, entonces ese desplazamiento X viene dado ahí. ¿Sí? Y entonces yo puedo calcular una fuerza neta a la cual está sometido el objeto. Primero voy a tener, obviamente, que la componente del peso, ¿no? Entonces aquí, indudablemente que el peso nunca se pierde. Entonces voy a tener aquí mg. Pero voy a tener la fuerza de estiramiento del resorte. Pero recuerde que el resorte ya se había estirado una distancia inicial cuando le coloqué la masa, ¿sí? Ya se había estirado. Omar, pongamos atención a la clase. Entonces ya se había estirado una distancia y ahora tengo otra distancia, ¿sí? Entonces básicamente tengo que hacer una diferencia, permítanme. Ok, entonces tengo que hacer, para poder calcular cuál es la fuerza del resorte en ese momento, yo tengo que hacer una diferencia de las dos distancias. ¿Sí? No sé si me entienden esa parte. O sea, es decir, el resorte ya en movimiento, yo no puedo decir que la fuerza del resorte es menos K por X. No puedo decir que es menos K por X. Porque el resorte ya se había estirado
una distancia cuando yo le coloqué la masa, ¿no? Entonces, la fuerza sería la constante del resorte multiplicado por la diferencia de las dos distancias. Delta L entre delta E. Delta L fue el primer estiramiento que sufrió y X el segundo, o no el segundo estiramiento. Delta X es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta ese punto donde se encuentra, ¿no? Entonces, si yo resto esas dos cantidades, lo que me va a quedar es cuánto es el estiramiento que tiene en ese momento de acuerdo a la posición inicial que tenía el resorte, ¿no? O a la posición de equilibrio que tenía el resorte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahora coloco esto aquí en la ecuación y esta sería positiva, K por delta L menos X. Muy bien, pero nosotros encontramos anteriormente en el equilibrio, esto es lo que escribimos anteriormente, que delta K por delta L era igual a mg. Entonces, eso me lleva a ver que en esta ecuación, el mg se va a cancelar con el K por delta L. Y por lo tanto, entonces, la fuerza neta solo sería menos K por X. Igual que en el horizontal. Igual al horizontal. Igual al horizontal. Entonces, todo esto que acabo de hacer es una verificación de que todas las ecuaciones que vimos para el horizontal me sirven en el vertical. ¿Por qué? Porque la fuerza neta, o sea, esa fuerza neta que acabo de escribir ahí, es la fuerza restauradora que tiene la oscilación. Entonces, tienen exactamente la misma fuerza restauradora. Pero hay una pequeña variación en cuanto a la definición del movimiento, ¿verdad? Pero eventualmente se llega a la misma ecuación de la fuerza restauradora. Igual a el negativo de la constante del resorte por el desplazamiento X del equilibrio. ¿Sí? Cuidado con el desplazamiento X. Ese X que aparece ahí, para que no lo confundan con el de física 100, no es lo que el resorte se estira, es lo que el resorte está desplazado a partir del punto de equilibrio de la oscilación. Entonces, eso que acabo de encontrar no es exactamente la misma ley de Hooke. Entonces, sí va a dar lo mismo, son las mismas ecuaciones, pero hay que tener cierto cuidado a la hora de resolver los problemas, ¿verdad? O sea, más que todo en la parte conceptual, ¿qué es cada cosa? ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿quedó claro por qué son iguales y quedó clara la definición del movimiento armónico simple vertical? Puede que sea un poco confuso, ¿verdad? Pero díganme ustedes si los confundí o les aclaré más bien. Sí, una pregunta. Sí. En el caso de que el resorte estuviera por debajo del punto de equilibrio, la ecuación cambiaría. No, no cambiaría, sería la misma. La diferencia sería que la resta delta L menos X sería Una suma. positiva. Ah, ok, gracias. Sí. Porque si usted se fija, el X hacia arriba es negativo y el X hacia abajo es positivo, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, arriba es negativo y abajo es positivo. Entonces, el valor de la suma es lo que cambia, ¿no? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Bueno, entonces ya no va a quedar tiempo de hacer un problema, así que
y vamos bastante bien con el desarrollo de la temática. Así que vamos a cerrar la clase aquí y mañana vamos a arrancar justamente resolviendo un problema de este tipo, ¿no? Para que quede un poco más claro. Pero, como les digo, las ecuaciones son las mismas, no cambia nada, son las mismas ecuaciones. Bueno, entonces acuérdense que hoy antes de la medianoche tienen que subir el ejercicio de tarea. Ya está habilitado el campus ahí para que ustedes lo suban, ¿verdad? Y si tienen alguna duda de cómo tienen que hacer alguna parte, pues me escriben por el grupo de Telegram. Bueno, que tengan un feliz día, cuídense mucho. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego.